Hola niños, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentran hoy día? Espero que estén bien, con harto ánimo como siempre. Lo importante es tomar un buen desayuno y además de tener una buena disposición para aprender. Así que sobre todo hoy día que vamos a hablar acerca de un tema que es bastante importante e interesante. A mí en lo particular me gusta mucho, porque cuando uno lee ya tiene que fijarse también en los detalles, no solamente como en las cosas que más hablan, sino que también sobre el lugar, ¿ya? Y las cosas que conforman también este lugar. Por lo tanto, el tema de hoy día tiene que ver con el ambiente dentro de una narración, ¿ya? Entonces, ese ambiente dentro de una narración, dentro de una historia, dentro de un cuento, ¿ya? Nos permite también tener una mejor comprensión acerca de lo que, de toda esa realidad, de toda esa realidad construida, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que tengamos presentes esos detalles y a su vez también vamos completando esta comprensión, ¿ya? Cuando hablamos de ambiente, hoy día principalmente vamos a enfocarnos en ese ambiente físico que tiene que ver con lo material, ¿ya? Con las cosas como objeto, lugar específicamente que podemos describir, ¿ya? Y que los textos obviamente nos van entregando esa información mientras transcurre la historia, ¿ya? Pero también existen otros ambientes que hoy día no lo vamos a hablar tanto, pero sí quizás mencionar lo que tiene que ver, por ejemplo, con el ambiente psicológico de una historia, en donde está más relacionado como a lo emocional de una situación. Puede ser a lo mejor alguna situación triste de algún personaje que le pasó algo malo y ahí todo está como rodeado de tristeza, de personajes tristes, pero también pueden haber otras situaciones en donde el ambiente es feliz, por ejemplo, una fiesta, una celebración, una reunión, en donde los personajes de ese cuento, de esa narración, están evidentemente felices, ¿ya? Ese es como un ambiente psicológico, ¿ya? Un ambiente más de lo emocional. Pero hoy día, como les decía, nos vamos a centrar en este ambiente que tiene que ver con el ambiente físico, ¿ya? Con las cosas, con los objetos, con el lugar. Así que vamos avanzando en nuestra presentación. ¿Qué es el ambiente dentro de una narración entonces? Enfocándonos en lo que yo les dije, se refiere principalmente al espacio en el que se mueven los personajes dentro de una historia, en donde ocurren los acontecimientos, ¿ya? Y acá yo les puse principalmente un cuento, o sea, no sé si es tan cuento en realidad, pero sí es un libro bastante entretenido, en donde, que se llama ¿Dónde está Wally? Y ustedes, muchos de ustedes lo deben conocer, de hecho, yo he visto a niños que andan con estos libros, y es muy entretenido porque tenemos que buscar a este personaje Wally dentro de mucha gente que se va camuflando con los colores, con la forma de Wally, etcétera, y en circunstancias a veces es muy difícil poder encontrarlo. Entonces es súper importante tener en cuenta los detalles para poder lograr ese objetivo, ¿ya? Y lo curioso de este libro, o lo entretenido en realidad, tiene que ver con que utiliza diferentes lugares. De repente Wally está en un parque donde hay mucho detalle, animales, personas, etcétera. O de repente está en la playa o en otro lugar físico, ¿ya? Entonces por eso lo traje como ejemplo, porque en realidad ahí, a partir de la imagen en este caso, nos va entregando información acerca de ese ambiente, mucha información del ambiente físico, ¿ya? Por lo tanto, para que lo tengamos ahí como ejemplo. Ahora, existen diferentes ambientes, ya puede que en una historia transcurra en un ambiente que es cerrado, como por ejemplo vemos aquí a los tres ositos, ¿cierto? Y las risitos de oro, eh, en donde está ahí en una habitación, qué sé yo, y pasan cosas ahí, pero también encontramos otro tipo de ambientes. Dentro de una narración podemos encontrar que transcurre todo el rato en un ambiente cerrado, o también puede ser que vaya cambiando de ambiente, que es lo que generalmente pasa cuando nosotros estamos leyendo alguna narración, ¿ya? Hay distintos ambientes. Y a partir de lo mismo que decía hace un rato, les traje este de ejemplo, este libro, que no me acuerdo bien si yo lo leí al principio o no con ustedes, y si no, yo creo que más de algún niño lo debe conocer, que se llama Tener un patito es útil, de Isol, es autora, ¿ya? Y la historia, si el que se acuerda o el que la conoce, eh, transcurre todo el rato en una bañera, en donde el niño se está bañando y tiene su juguete, que es el pato de hule, y empieza a cambiar de perspectiva, qué sé yo, pero si nos centramos en el ambiente físico, nos podemos dar cuenta que no cambia el espacio, todo el rato es el mismo, es la bañera, ¿cierto? Lo único que cambia en este libro y que es muy interesante es la perspectiva, porque empieza a hablar primero
el niño, ¿cierto? Y después de la misma historia empieza a hablar el pato desde la otra perspectiva. Pero el lugar, como les decía, es el mismo, ¿ya? Por lo tanto, para que lo tengamos en consideración. Dentro de una historia podemos tener el mismo lugar que transcurre toda la historia, o también podemos encontrar diferentes lugares, ¿ya? Y también tengo esta imagen del bosque, porque es muy usado el bosque como ambiente dentro de todo lo que son los cuentos más clásicos, sobre todo. Es un recurso que se usa bastante para poder contar historias, ¿ya? De hecho, ustedes mismos yo creo que ya se pueden ir acordando de la Caperucita Roja, y de otros más, ¿cierto? En donde las historias van pasando en el bosque, ¿ya? Está En el bosque de Anthony Brown también, que lo leímos varias veces y lo analizamos también. Ustedes hicieron muy buenos análisis de ese libro, pero también si nos fijamos en el espacio físico es un bosque, ¿ya? Por lo tanto, el bosque es muy usado dentro de la historia como un elemento, ¿cierto?, que aporta a la comprensión, al espacio físico. Ese sería el espacio físico, ¿ya? Y podemos describir como los árboles, los animales que hay ahí, los colores, etcétera. Pero también hay otros lugares, como por ejemplo puede ser un lugar de agua, una poza, un río, etcétera. Se acordarán ustedes de la historia del patito feo, ¿ya? Que también transcurre, ¿cierto?, parte de la historia en el agua, y ese es otro ejemplo de espacio físico, ¿ya? No solamente es como la tierra firme, sino que también podríamos encontrar el agua, ¿ya? Hay distintos espacios físicos que nos ayudan a poder comprender las historias, ¿ya? Y aquí hay otro recurso bastante usado, sobre todo en los cuentos clásicos, que tiene que ver con los castillos, ¿cierto? Con estas historias más medievales, en donde transcurren diferentes hechos, pero que también es un recurso bastante usado, al igual que el bosque, ¿ya? Y el castillo también lo podríamos describir si es un castillo grande, pequeño, es muy oscuro, tiene colores grises, y podríamos hacer toda una descripción de este espacio físico donde transcurren estos acontecimientos, ¿ya? En las diferentes historias. Por lo tanto, es un buen ejemplo para traer aquí a colación y a analizar un poco, ¿cierto?, con respecto al espacio físico. También tenemos otros tipos de ambiente que no necesariamente tienen que ver directamente como con la realidad que nosotros conocemos, sino que son espacios más bien que responden a la fantasía. Esa es la gracia que tienen los libros cuando nosotros leemos, muchachos, que podemos crear esa fantasía, esa magia, ¿ya? Y aquí tengo esta imagen del Principito, que también es un libro que me gusta mucho, donde está como en un planeta, y ese planeta hay flores, podemos ver algunas estrellas a lo lejos, otras más cercanas, planetas, etcétera, que si bien nosotros pensáramos, ¿cierto? Pero como un niño en el espacio, si en el espacio no hay oxígeno, el niño no podría estar ahí, y un montón de cosas, si pensamos como en la realidad. Pero, pero los libros nos transportan, ¿ya? Y nos permiten crear otras realidades, otras fantasías, ¿ya? Y eso es lo bueno de leer también, ¿ya? Que podemos llegar a esas realidades, ¿ya? A esas realidades creadas. Por lo tanto, ese es un espacio que tiene que ver más con la fantasía, pero que también podemos describir a partir de nuestro lenguaje. Podríamos empezar a decir, por ejemplo, que el planeta es chico, es grande, qué colores tiene, qué cosas hay ahí, hay algunos volcanes, ¿cierto? Para el que se leyó la historia. Hay flores, por ejemplo, y etcétera, ¿ya? Entonces podríamos seguir describiendo ese espacio físico en el que se desarrolla este cuento, ¿ya? Pero que también es súper importante tenerlo presente, ¿ya? Es como un tipo de espacio físico también, que se usa mucho en los cuentos, ¿ya? Bueno, esta es mi presentación del día de hoy y espero que les haya gustado, pero esto no termina aquí, sino que hoy día nuevamente traje a otro invitado que nos puede hablar acerca del ambiente con mucha propiedad, porque además yo he visto que este personaje anda por diferentes lugares, sobre todo en esa historia que yo conozco, en ese cuento, y algunos han visto la película, yo igual la he visto, pero siempre sale en diferentes lugares, aparece, desaparece, y nos podría ayudar un poco para contarnos qué lugares conoce, cuál ha sido su experiencia, así que le vamos a tomar bastante atención porque él se esforzó por preparar una presentación para ustedes, para contarles acerca del espacio físico.
¿ya? Así que eso sería mi presentación, espero que les haya gustado, ¿ya? Y nos vemos hasta la próxima, niños. Disfruten ahora del relato de este personaje que nos va a ayudar. Hola niños, ¿qué tal? Soy el conejo de Alicia en el País de las Maravillas y el profesor José me pidió que les hablara acerca del espacio físico por donde yo me muevo. Primero, generalmente vivo en madrigueras como las que ven ahí, pero no soy un conejo muy común, por lo tanto me gusta andar por otros lugares, como por ejemplo los jardines. Me encantan los jardines y en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas aparecían muchos de estos y también algunos personajes un tanto extraños, bueno, y locos. Uno de los lugares que más me gustaba era la mesa en donde estaba el sombrerero. Ahí había muchas cosas para comer y siempre me invitaban al té a celebrar los no cumpleaños. Pero la verdad es que yo siempre ando corto de tiempo, así que me quedaba muy poco rato ahí. También está el jardín de la Reina de Corazones y ahí tenía que pintar, algunas personas tenían que pintar las rosas que salían blancas porque a ella no le gustaba que estuvieran blancas. Entonces el jardín estaba lleno de rosas rojas generalmente. Y habían algunas cartas también ahí en ese espacio que daban un poco de miedo a veces. También estaba el castillo de la reina. Era muy grande, pero adentro era muy oscuro y frío. Ese ambiente no me gustaba, a pesar de que trabajaba yo en el castillo. Bueno, esa fue mi presentación de hoy. Espero que les haya gustado y haya quedado claro el espacio físico. Adiós.